Bueno, recién hablábamos de vacunación, de los números de hoy, de los turnos, pero obviamente hay muchas especulaciones acerca de si se va a aplicar o no una cuarta dosis, a partir de cuándo, para quién. Bueno, estamos con un especialista. Le vamos a agradecer este tiempo a la doctora Andrea Uboldi. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿nos puede ayudar con esta duda que tenemos? ¿Se viene o no una cuarta dosis para la Argentina, copiando, ¿no?, las situaciones que ya ocurren en países como Chile, Uruguay? Bueno, en principio nosotros estamos en Argentina con dos dosis diferentes o adicionales. Una es en noviembre, si ustedes recuerdan, se definió lo que se llamó la dosis adicional, es decir, una dosis extra para un grupo poblacional particular que tenía dos condiciones. Por un lado, que tenía trastornos en su sistema de defensas, o sea, los inmunocomprometidos, personas que están realizando tratamiento quimioterápico o que toman medicamentos que pueden alterar la respuesta a las vacunas. Y por otro lado, aquellas personas mayores de 50 años que habían recibido el esquema de 2 dosis de Sinopharm. En ese sentido, esa vacuna había sido evaluada y la Organización Mundial de la Salud recomendaba que el esquema se completara con una tercera dosis o dosis adicional. Esa gente, estos grupos especiales que en noviembre recibieron esa tercera dosis o dosis adicional para completar su esquema, son los que probablemente ya están a partir de marzo o abril en condiciones de haber transcurrido 4 meses de su esquema primario, que en estos grupos quedó con 3 dosis, por lo que explicamos recién, y por lo tanto son por ahora los candidatos a recibir su dosis de refuerzo, que para ellos va a consistir en una cuarta dosis. Bien. Por el momento esta cuarta dosis está destinada a este grupo particular que recibió su dosis adicional en noviembre y que necesita el refuerzo separando por lo menos 4 meses, que es el intervalo mínimo que Argentina está tomando, de la tercera dosis para recibir el refuerzo. Esto me parece que es muy importante aclararlo. Por el momento en Argentina aún no se ha definido avanzar sobre otro refuerzo más, sino que el gran desafío es tratar de completar y mejorar la cobertura, que todavía está baja, de refuerzo para la población en general, recordando que muy probablemente ese porcentaje bajo que estamos viendo de refuerzo también es atribuible a que durante el mes de diciembre y enero, y parte de este mes de febrero, pero sobre todo en enero, recordemos que muchísima gente padeció la infección y tuvo que postergar la aplicación de su refuerzo, es decir que el dato estadístico puede estar bajo, pero también recordemos que no está dependiendo exclusivamente de que la gente quiera vacunarse, sino que como tuvo la infección, la recomendación en Argentina es postergar 3 meses la aplicación de la vacuna. Por lo tanto, creo que en este mes de marzo no vamos a tener una demanda muy importante, pero sí en abril, que es el tiempo en que ya se cumplimentan la mayoría de la gente que padeció la infección, los 3 meses posteriores a la infección, vamos a tener quizá un denominador o un indicador de mejora con respecto a este refuerzo mucho más alto. Doctora, cuando uno mira también las estadísticas, nota que en la franja etaria de los más chicos y en los adolescentes es importante el avance que ha tenido en este último tiempo. ¿Se llega, digamos, con los plazos para garantizar las aulas seguras? Bueno, en principio a mí me parece que el aula segura no solo depende de la vacunación es un elemento más. Me parece que el estímulo del ingreso escolar siempre, a nosotros históricamente, en los que trabajamos en vacunas, la escuela y el vínculo con la escuela tracciona muchísimo el controlar carnets, ya sea de vacunas de COVID como de vacunas de calendario, que ahí tenemos un gran desafío, y también permite un encuentro entre la familia, los docentes y el vínculo también con salud para evaluar cuáles han sido las causas por las cuales los niños o niñas no se han vacunado. Eso por un lado. Por otro lado, creo que va a ser todo un entrenamiento, el regreso a clases y la presencialidad vinculada con ensayos y cambios que seguramente van a haber en los protocolos que se hayan establecido, pero creo que también el gran desafío más allá de la vacunación es revisar las condiciones escolares, que creo que esto siempre es importante con respecto a la ventilación, con respecto a la distancia, y también pensar, seguramente como se está avanzando en otros países, en la situación del uso de barbijo con las edades y ver
cómo se puede manejar esta situación del uso del barbijo y si vamos a ir avanzando hacia la eliminación del mismo. Entre este panorama que charlábamos, doctora, desde el principio de esta entrevista, hablaba del esquema completo de las 3 dosis, de aquellos que van a poder tener este refuerzo que es el cuarto. ¿Qué pasa con ese porcentaje todavía que es alto, que ni siquiera tiene una dosis y que no tiene intención de vacunarse? Bueno, ahí yo, digamos, esto me parece que es un análisis que cada una de las jurisdicciones tiene que realizar y ahí en ese sentido yo siempre dudo de si la gente no se quiere vacunar o desde la gestión uno no ha logrado llegar a la gente con la vacuna. Me parece que ahí hay que revisar muy bien dónde está esa población. Primero, digo siempre lo mismo, cuando uno hace una proyección de una campaña, lo hace con una proyección de un número, es decir, uno proyecta que tengo tanta cantidad de gente. El gran desafío es ajustar ese denominador. Digo, ¿toda esa gente la tengo o no la tengo? La gente que me falta vacunar, ¿existe? ¿O alguna lamentablemente falleció o otra emigró? Y ese dato no lo pude recuperar. Eso hay que hacerlo, porque digo, si no, te seguís quedando con que te faltan, suponete, 50 personas para vacunar en una localidad chica, y cuando vas a la localidad chica, la localidad te dice, yo ya no tengo esa gente. Eso por un lado. Por otro lado, hay que revisar esa gente, qué le pasó, por qué no se vacunó. ¿Estuvo internada? ¿Tuvo algún problema? Porque en realidad el porcentaje de gente que le llamamos ahora reticente, es decir, que rechaza la vacuna, es muy bajo en Argentina. Y en muchos casos o no se ha podido encontrar o ha habido algún problema con la información y me parece que ese es el desafío. Cuando lleguemos digamos, a agotar todas estas estrategias, ahí sí uno se va a encontrar con una población que es mucho más difícil quizá y dura y que realmente rechaza la vacunación. Pero en general, por lo que a mí me ha pasado en lo cotidiano de gente que uno se ha encontrado no vacunada, siempre el problema es en la información y mucha de esta gente necesita un tiempo más para sentarse, por eso es súper importante que se acerque al efector de salud para conversar, y tratar de convencerlo sobre cuáles son los argumentos que a lo mejor pueda tener o mala información o desinformación que lo ha confundido. Doctora, fue muy claro al principio, pero perdón que insista, uno no quiere hacer futurología, pero si planificar una cuarta dosis, ¿cuándo podría ser para el general, digamos, para aquellos que están sanos, que no están inmunodeprimidos? ¿Se puede esperar para fin de año, por ejemplo? Bueno, la verdad que nadie tiene todavía la respuesta a esta pregunta, porque lo que uno se plantea es cómo va a seguir transcurriendo este virus con nosotros y si nos vamos a quedar con Omicron o va a haber algún cambio. Lo importante es insistir en la vacunación porque en la medida que tengamos más población cubierta, el virus tiene más dificultad para transmitirse y al no multiplicarse, la emergencia de estas variantes, que son los cambios que el virus hace o mutaciones, disminuye. Entonces lo que uno se plantea es, el modelo que vamos a tener de este virus podrá ser parecido al modelo de la vacunación antigripal. Entonces, en ese sentido, si este virus se transformara en parte de nuestro virus, por eso se habla de un virus endémico, uno piensa que con estas características que tiene este virus, debería pensar en una vacunación quizá anual, es decir, que a un año o cada año, pero no quizá para toda la población, sino que tendría que seleccionar cuál es la población que tiene más riesgo cuando el objetivo es de que se compliquen, se enfermen, se internen o mueran, ¿no? Entonces quizás si es el modelo como la gripe, uno supone o hipotetiza que quizá podría tener un refuerzo anual. Ese refuerzo anual estaría destinado a altamente expuestos, como son el personal de salud y quizá las fuerzas de seguridad o esenciales, y por otro lado, las personas que tienen condiciones de riesgo, en este caso los mayores de 60, y por otro lado, esto que hablamos de las personas que tienen trastornos en las defensas o personas que tienen alguna condición de riesgo. Por otro lado, lo que no sabemos todavía es si estas vacunas, que fueron estos prototipos que ahora estamos usando, que surgieron a raíz de la variante del virus original o ancestral, que fue el que surgió en Wuhan, van a ser las vacunas que vamos a usar para el refuerzo, o quizá de acá a unos meses tengamos formatos de vacunas que quizá tengan una protección mayor, por ejemplo, para evitar infección. Eso todavía no se sabe. O sea que el desafío que nos queda todavía es estas decisiones, y para el desafío que nos queda a nosotros en Argentina y en la provincia de Santa Fe es ver cómo nos va en este otoño-invierno junto con este virus, con la flexibilización de las medidas y con la emergencia, sin duda, de otros virus, como por ejemplo el virus de la gripe.
Clarísima como Sí. siempre, ayudándonos a entender esto que nos pasa. Gracias, doctora. No, por favor, un saludo enorme.